Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. Como ustedes saben, la última actualización nos introdujo el despertar del comandante Meng. El día de hoy les diré 4 puntos esenciales para sacarle el máximo provecho a este comandante. Como ustedes saben, los 4 puntos son las habilidades de Mengo en ejército cuando se desbloquea a categoría dorado. Eso incluye las habilidades en ejército, de guardia y estratégicas en tiempo real, ya que pues en los 3 tipos de habilidades vas a utilizar a este comandante, ¿no? Por ende, la categoría va a influir en el cambio, o sea, en el daño al momento de que tú lo despliegas. El segundo punto sería las habilidades de Mengo en el sistema del despertar, de 0 a 3 estrellas, que es el máximo, el tope de estadísticas que puede alcanzar el comandante al despertarlo. Por último, la habilidad de 4ª estrella, que es la habilidad de despertar de alma guerrera, la cual lleva al siguiente último paso, que sería la sinergia con otros comandantes, ya que como ustedes saben, pues las sinergias ocurren cuando se combinan 5 comandantes, todos despertados a 4 estrellas, con el propósito de generar un buen daño a la hora de hacer un ataque o hacer una defensa. Bueno, sin más floro, comenzamos. El comandante Mengo es un comandante de caballería free to play, ¿no? Recuerden que para desbloquear a este comandante necesitan jugar el evento Asedio de Invernalia o Conquista de Alianza y adquirirlo en la tienda por 100 puntos de Conquista de Alianza o Asedio de Invernalia. Bueno, ya sabiendo cómo obtener a este comandante, pues el comandante, cuando tú lo desbloqueas a dorado, te ofrecerá estas estadísticas: 50% de defensa del muro, 30% de ataque y 30% de defensa de caballería. Como habilidades de guardia, su habilidad activa a galope lo que hace es infligir daño y reducir la defensa en 1786 si la salud es inferior al 50%, y las otras habilidades le ayudan a soportear, ¿no?, al equipo. Este comandante, a pesar de ser free to play, es muy utilizado en formaciones contra rebeldes de infantería, lo que lo hace un comandante muy importante para jugadores free to play e incluso jugadores pay to win. Suelen usar a este comandante para matar rebeldes, por lo que despertarlo, independientemente vayas caballería o no, es una prioridad, ¿no? Es indispensable llevar este comandante si quieres infligir daño a líderes rebeldes de infantería. Como habilidad estratégica en tiempo real, su habilidad Plaste lo que hace es aumentar el ataque de las tropas comandadas un 900% durante 5 segundos, y también te ofrece un bono pasivo solamente al desplegarlo en una marcha, lo que hace es aumentar la velocidad de movimiento de las tropas comandadas un 30%, y a su vez te ofrece ataque, defensa y salud total al 60% cuando lo tienes en dorado. Bueno, este comandante es muy útil para aquellos que se ocupan de recoger la bolsa en el evento de Asedio de Invernalia, ¿no? Para guerra total sería para que puedas correr rápido y llegar a un destino. De igual manera, para sacarle el máximo provecho hay que ir con caballería, ya que sabemos que la caballería es la tropa que más velocidad de movimiento tiene, por lo que con este comandante potenciarás aún más la velocidad de movimiento de la caballería y serás un rayo que no podrán alcanzar con facilidad en el evento de Asedio de Invernalia para tomar la bolsa y así poder tener ventaja sobre tu rival. Como habilidades de despertar, el comandante Mengo te ofrecerá ataque de caballería, aumento de ataque y de durabilidad de fortificaciones y velocidad de construcción de fortificaciones. Bueno, las 3 últimas habilidades pues son nuevas, no te las ofrecía normalmente, ¿no? Solamente aumentará ya al porcentaje existente el ataque de la caballería. Bueno, a nivel 40 es de 18% para el ataque de la caballería, el aumento de ataque de las fortificaciones también 18%, también el aumento de la durabilidad de las fortificaciones 18% y velocidad de construcción de fortificaciones un 6%. Cabe mencionar que para sacarle el máximo nivel de despertar
despertar al comandante Mengo hay que despertarlo a 3 estrellas. Por ende, el nivel de amistad aumentará 1 estrella, también el nivel máximo y también el cooldown de la habilidad de ejército activa, ¿no? Por ende, la especialización se verá afectada por 1.6 veces su valor original, dándote el cambio para las habilidades de ejército de 80% de defensa de muro, 48% de ataque y defensa de caballería. Bueno, sacando cuentas, el comandante Mengo te ofrecerá 66% de ataque de caballería, 48% de defensa de caballería, 80% de aumento de defensa en el muro, 18% de aumento de ataque de fortificaciones, 18% de aumento de durabilidad de fortificaciones y 6% de velocidad de construcción de fortificaciones. Su habilidad de despertar de alma guerrera, caballería enfurecida, lo que hace es que cada vez que la caballería lanza un golpe crítico, el poder acá dice el poder de ataque y el poder de la defensa de la caballería aumentarán en un 5% y el límite superior es de 50%. Esto quiere decir que con un máximo de 10 golpes críticos podrás obtener el máximo de ataque y defensa de caballería, ¿no? Bueno, su habilidad depende mucho de los golpes críticos, por lo cual si quieres hacer una sinergia tiene que estar en tu equipo la comandante Rhea, el comandante Merrell y Jon Snow, ya que esos comandantes lo que hacen es, tras hacer un determinado número de ataques o cada cierta cantidad de ataques, lo que hacen es activar un golpe crítico y pues por ende se activará la habilidad caballería enfurecida, ¿no? Por lo que debe ir en conjunto con Merrell, Rhea, Jon Snow y Sinara, ya que Sinara lo que hace es pues facilitar el número de frecuencia de los ataques normales. Por ende, las habilidades de cuarta estrella de los otros comandantes se activarán mucho más rápido, por ende activarán la habilidad de despertar de alma guerrera de Mengo. Cabe mencionar que ese combo sería con caballería para poder activar la habilidad de despertar de alma guerrera, ya que explícitamente la descripción del skill te dice que cada vez que la caballería lanza un golpe crítico, ¿no? También puedes optar por una alineación free to play en conjunto con Robb, con Merrell, con Winton y con Tyrion, ¿no? Sería una alineación de caballería free to play. Si buscas una sinergia, o sea, un tipo de setup, podría ir en el setup de ataques normales y golpes críticos, ¿no? Pero acá tienes que tomar en cuenta que para sacarle el máximo potencial a este comandante tienes que ir con caballería si optas por el combo de Sinara, ¿no? Si optas por una alineación más free to play, podrías ir con Robb, con Merrell, con Winton y con Tyrion, ¿no? Que sería un comandante de total, o también puede ser Arya Stark. Y bueno, muchachos, pues recuerden que el comandante Mengo en la taberna, si en caso su prioridad no es despertarlo a 4 estrellas, pues al subirlo a 2 estrellas podrás aumentar el índice de combate y el liderazgo, que eso te ayuda para aumentar el tamaño de ejército y tropas de incursión, por lo que pues por cada nivel subido que lo tengas aumentará en un punto estas estadísticas. Y recuerden que para despertar a este comandante no se puede despertar con piezas elite, por lo que tienes que conseguir sus propias piezas para poder despertarlo. Esto es lo que dice aquí, pero no es un tema tan complicado, ya que el comandante Mengo se obtiene por 100 puntos de conquista de alianza o asedio de Invernalia, por lo que no será un problema el poder llevarlo a 4 estrellas. Y bueno, muchachos, eso sería todo en cuanto al despertar del comandante Mengo, ¿no? Vemos que este comandante, independientemente vayas caballería o no, te servirá para muchas cosas, los cuales son los líderes rebeldes. Eso es algo de todos los días, el generar cofres en tu alianza y por ende más recompensas, más diamantes, ¿no? Y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete, y no olviden suscribirse, comentar y compartir, ya que eso me ayuda a seguir realizando videos de este tipo. Y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Cuídense.